Bueno, aquí estamos hoy pendientes del inicio de una escalada de incremento de costos laborales en Colombia muy importante. ¿Cuáles son los efectos de dos temas que son significativos? El aumento del recargo dominical y la reducción de la jornada laboral de 46 a 44 horas. Bueno, Juan, empecemos por esa. Empieza a aplicarse a partir del día de mañana. La gente puede pensar que esas 2 horas no son significativas. Por supuesto que estamos de acuerdo de que haya un sano equilibrio entre el tiempo de trabajo y el tiempo de familia o el tiempo de esparcimiento. Pero esas 2 horas impactan de una manera importante y me gustaría, para conocimiento de los colombianos, hacer un ejercicio muy sencillo. Y es básicamente hoy con 1.423.500 de salario mínimo más un 50% de prestaciones sociales. Eso es un salario redondo aproximadamente de 2.135.000. Dividido entre las 44 horas semanales, la hora sale más o menos a 2.132 pesos. Al promediar, porque hay que seguir pagando el mismo salario, pues obviamente en 42 el costo de esa hora se sube a 12.709, es decir, un 4.75% más, que va a impactar a todos los trabajadores que por supuesto estén trabajando con salario mínimo y los que tengan un salario más alto, pues un poco más. Pero es que esas 2 horas, Juan, pasan a ser horas extras. Es decir, que tienen un recargo del 35%. O sea que ese impacto puede subirse a niveles del 6%. Ese es el primer, impacto fuerte que van a tener las empresas colombianas. Siempre hemos dicho que las más afectadas son las empresas organizadas que trabajan pues de noche y festivos, que tienen que trabajar esas 2 horas sí o sí. Es decir, las tiendas, las panaderías, las empresas de logística, transporte, los bares, los restaurantes, todas las empresas, los comercios. Pero luego viene el impacto de lo que es el incremento, la reducción de la jornada diurna, de las 9 a las 7. Esas 2 horas adicionales día por día también se convierten en un incremento cercano al 18%. Y luego vienen los dominicales y festivos, que subiendo al 75 al 100. Eso puede, según el tamaño de la empresa, según los ejercicios que hemos hecho, oscilar hasta un 34%. En 5 meses estaremos en salario mínimo. Exactamente. O sea que los laborales del año 26 van a ser muy complicados para las empresas colombianas, especialmente las MIPYMES. Doctor Cabal, es que, si uno coge un espectro de 5 años, nos damos cuenta que ha sido una reforma laboral a cuentagotas, con unos altos costos para las personas que generan empleo. Incluso puede ser una persona que tiene una empleada doméstica, un chofer, un jardinero de tiempo completo, y es lo que usted plantea. Pasamos de una jornada laboral de 48 horas a 44 a partir de mañana y a 42 el próximo año, y a eso se le tiene que sumar todo el recargo dominical, las horas extras y una hipótesis de que un aumento del salario mínimo por encima, de los costos de inflación, como sucedió este año, no es tan nocivo para la formación de precios. Son muchas cosas, y yo lo digo de los últimos 5 años porque lo de las 48 horas viene de tiempo atrás, y nadie tiene en cuenta a los empresarios, nadie tiene en cuenta a los generadores de empleo. ¿Qué hacer para que haya conciencia de que alguien tiene estos costos? Como decía Milton Friedman, alguien tiene que pagar el almuerzo, no hay almuerzo gratis. Sí, comparto totalmente ese análisis que usted hace, doctor Fernando, muy importante, y es que esta escalada viene de años atrás, no solamente por la reducción, como usted lo explicó, de la jornada de 48 paulatinamente, sino porque los costos de los incrementos en salario mínimo siempre han estado muy por encima de la inflación.
Y entonces, como decía, vamos a tener un escenario en el 2026 donde nuevamente baja la jornada a 2 horas más, vuelve y se incrementa ese 6% que hablé, más el salario mínimo, más toda la aplicación de la nueva ley. Pues obviamente esto no va a ser posible que las MIPYMES aguanten el estartazo, como se dice, puede que las grandes empresas sí, y esto va a generar también no solamente poner en riesgo a muchas empresas, sino que va a tener un costo para las familias, un costo inflacionario, porque pues muchos van a trasladar, tendrán para que sobrevivir que trasladar el precio. El precio final. Pero doctor... ya lo estamos viendo en el tema de la vigilancia, ahorita que esta es la nueva ley, pues están todas las puntas de mis... Doctor Cabal. Donde vive la mayoría de los colombianos, o sea que pues ese es un primer efecto inflacionario que vamos a tener. Sí, además de ese efecto inflacionario que bien describe usted, una advertencia que se hacía desde el momento de los debates y antes de la aprobación de la reforma era que necesariamente nos iba a impactar la generación de empleo de calidad. ¿Se está notando eso ya? ¿Lo nota usted, lo advierte? ¿O en qué sectores podría empezar a darse ese impacto en el no crecimiento del empleo de calidad? Pues precisamente el día de mañana vamos a revelar una encuesta y una investigación que hicimos, le estamos terminando de tabular, de cómo empezó ya a impactarse el costo en las empresas laborales y en la generación de empleo, y qué medidas empezaron a tomar ya los empresarios. Es una información muy interesante. ¿Y podría adelantarnos, ya se nota, ¿podría adelantarnos algo, doctor Cabal? ¿Podría adelantarnos algo de los resultados? Sí, sin llegar al tema cuantitativo, pero parte de los resultados indican que ya varias empresas tomaron la decisión, por ejemplo, de cerrar más temprano en los días domingos y los festivos, e inclusive de dejar de contratar personal extra para esos fines de semana. También hay una reducción ya en algunas empresas de personal. Pero los números son muy interesantes y es lo que vamos a divulgar el día de mañana y con mucho gusto los podemos compartir. Y digamos, ¿qué sectores o industrias son los que, a propósito de la encuesta, van a resultar más perjudicados? Mire, las panaderías de barrio, las tiendas, las cafeterías, que es un sector muy grande en Colombia que genera empleo, 3, 4, 5 personas, donde los colombianos, muchos, acceden al famoso corrientazo. Esas empresas van a tener un impacto muy grande en esos costos. Los comercios, las empresas de vigilancia, las empresas de transporte, de logística que trabajan en la noche, igualmente los bares, los restaurantes, los hoteles. Es decir, el sector que más genera empleo en Colombia va a ser el más golpeado, y eso es lo que va a repercutir en el formal. Lamentablemente se estimulará la informalidad y producirán los empleos. 7:26 a.m. Pues creo que nos va a tocar, doctor Cabal, y lo digo en un plural inclusivo porque también es responsabilidad de los medios, empezar a trabajar en la construcción de unas normas que alivien con incentivos de otra naturaleza la carga para los panaderos, para los tenderos, para los pequeños comercios, porque cada vez que les ponen gravámenes, ofrecen y dicen, sí, los vamos a tener en cuenta, vamos a tener unas líneas de crédito, carreta, líneas de crédito que casi siempre están desfinanciadas, vamos a mirar un tratamiento más favorable en los impuestos locales, carreta, porque eso no depende del gobierno nacional, sino de las ciudades, vamos a poner unas líneas de redescuento, carreta, porque no las tienen financiadas. Creo que nos va a tocar, doctor Cabal, asumir con ustedes una tarea, y podemos incluso plantearlo en un foro con la República, cómo se construyen unos incentivos de apoyo para ellos que son generadores de empleo, para ellos que son generadores de bienestar, y que les viene mucha carga y les dan muy poquito la mano, doctor Cabal. Y Juan, nosotros aceptamos ese foro, encantados. Yo creo que hay que construir muchas medidas, pero también hay que empezar a pensar en la contrarreforma laboral que el país necesita verdaderamente. Esto se hizo para, como se dice, perdóname la expresión popularmente,
sacarse un clavo de que era recuperar los derechos de los trabajadores, pero sin pensar en los desempleados, sin pensar en los informales, sin pensar en los empresarios. Y obviamente, pues eso no es bueno para el país. Hay que pensar una reforma verdaderamente viable, un sano equilibrio de los trabajadores y los empresarios. Sabe, doctor Cabal, que usted dio en el clavo cuando habla del 2026. Lo que pasa es que los empresarios tienen que empezar a hacer presupuestos en un par de meses no, póngale en 8 semanas. En 8 semanas tienen que empezar a hacer presupuestos para el 2026. Tienen que tener en cuenta, 1, la fuerte revaluación del peso. 2, el tema acuérdense que el próximo año es electoral, el tema del ajuste del salario. Y 3, estas cargas laborales silenciosas que alguien las tiene que pagar. Don Juan, es que el foro entre la FM y la República tiene que ver cuáles son las bases para los presupuestos del 2026. De acuerdo, eso es un tema muy importante. 729. Es cierto, y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir aquí acompañando a nuestros tenderos, acompañando a nuestros comerciantes y acompañando a todos los que se levantan cada mañana a abrir un negocio, a pagar nómina y a hacer patria. Gracias, doctor Cabal. Muchas gracias a ustedes, un feliz día para todos.